Nací en un pequeño rancho en Cuautla, Morelos. Llevaba unos 20 años viviendo en la capital, cuando mi amiga Montserrat me invitó a una fiesta en un pueblo del estado. Llegué bastante temprano, y ella se ofreció a mostrarme cómo había cambiado el lugar. La verdad me la pasé de maravilla. Comimos y bebimos, y bailamos durante casi todo el día, hasta que poco a poco nos ganó la noche. Montserrat estaba feliz de verme, y yo también me sentía muy contento. Nuestra amistad se había mantenido solo por internet, así que reencontrarnos en persona fue algo muy especial. Sin embargo, a medida que caía la noche noté que ella se ponía cada vez más nerviosa, observando constantemente a su alrededor como si algo la inquietara. Pasada la medianoche me pidió con cierta urgencia que nos fuéramos. Me dijo que el lugar no era seguro y que ya se habían percatado de nuestra presencia. Al principio pensé que estaba borracha, pues sus palabras no tenían mucho sentido, pero de todas formas no quise contrariarla. Tomé mis cosas y salimos de la fiesta. Faltaban pocos minutos para las 2 de la mañana, y mientras caminábamos Montserrat me tomó de la mano con fuerza. Su nerviosismo era evidente, pues apresuraba el paso mirando constantemente hacia atrás, como si alguien nos siguiera. En ese momento no decía una sola palabra, pero de pronto se detuvo en seco con el rostro muy serio. Me explicó que desde que cayó la noche algo había llegado a la fiesta, algo que según ella nos había estado siguiendo, y que en ese momento se encontraba a unos 100 metros de nosotros, justamente sobre los árboles. Lo describió como un ser demoníaco al servicio de una enemiga suya, alguien que practicaba magia negra. Dijo que debíamos tomar el camino del río, pues era más seguro. En ese instante sentí mucho miedo, pues pensé que tal vez se trataba de un asaltante o alguien que quería hacernos daño. Me costaba creer en cosas paranormales, y por más que Montserrat practicara la brujería, yo siempre había sido escéptico. Continuamos caminando, y aproximadamente media hora después comenzamos a escuchar sonidos inquietantes. Se trataban de fuertes pisadas y alaridos, risas extrañas y el bramido rabioso de algún animal que no podía identificar. No veíamos nada, pero el ambiente era abrumador. Aceleramos el paso hasta llegar a un huerto de árboles, donde por fin Montserrat se detuvo para descansar unos segundos. Su rostro estaba empapado en sudor, y con una expresión grave me pidió que levantara la mirada hacia las copas de los árboles. Hice lo que Montserrat me pidió. Levanté la mirada hacia los árboles de mango, y lo juro por Dios pude ver docenas de siluetas negras trepando entre las ramas. Aunque apenas se distinguían sus rostros, las pocas facciones visibles mostraban muecas de horror. El miedo me paralizó por completo, y temblando, intenté entender qué era aquello que teníamos frente a nosotros. Montserrat, con voz entrecortada pero decidida, me advirtió que esas criaturas nos estaban alcanzando y que debíamos correr sin detenernos hasta llegar a un lugar habitado y con luz. Corrimos a toda velocidad impulsados por el terror, hasta que finalmente alcanzamos la entrada del pueblo. En ese preciso momento las figuras que nos perseguían desaparecieron entre los árboles como si nunca hubieran estado allí. Mi amiga estaba visiblemente agotada, temblando y con la respiración agitada. Con un poco más de calma me confesó algo que jamás imaginé escuchar, pues lo que nos había seguido no era una criatura de este mundo. Era un guardián de oscuridad, un demonio enviado para destruirla. Me explicó que antes de morir, su abuela le había transmitido el don de la sanación. Desde entonces había ayudado a muchas personas marcadas por la muerte o víctimas de maldiciones, lo que provocó el odio de quienes pagaron por esos trabajos oscuros. Algunas brujas dedicadas a la magia negra, sabiendo que Montserrat interfería en sus designios, habían jurado verla caer. Esa noche una de ellas había mandado un demonio en su contra, pero al estar conmigo era muy probable que la criatura también me hubiera olido
y que ahora yo también estuviera en su lista. Me advirtió con firmeza que obedeciera cada una de sus indicaciones si quería sobrevivir. Debía regresar a casa sin descuidar mi espalda, mantener la vista en alto y bajo ninguna circunstancia dormir esa noche. Me pidió que fuera a su casa antes del mediodía para que pudiera protegerme y de igual forma alejar al demonio que quería llevarme. Además me previno de los próximos eventos, pues sentiría que alguien me seguía de camino a casa, pero no debía mirar atrás por ningún motivo. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. El lugar donde me quedaba estaba a solo 100 metros, pero el trayecto pareció eterno. Un perro negro comenzó a seguirme, y después fue un gato enorme de color negro, y justo antes de llegar, una enorme lechuza descendió volando directamente hacia mí. Sentí un miedo indescriptible, y en ese momento comprendí que Montserrat no estaba mintiendo. Aquella fue la madrugada más aterradora de mi vida. Los perros del vecindario aullaban sin control, y escuchaba que algo arañaba las paredes de mi casa, y del techo provenían sonidos extraños, como si un grupo de guajolotes se estuviera peleando encima. Gracias a Dios, Montserrat me llamó cada hora para asegurarse de que no me durmiera, y apenas amaneció salí corriendo a su casa. Cuando llegué me pidió que cerrara la puerta de inmediato. Luego trajo gallinas negras y algunos sapos, y colocó 7 velas de distintos colores sobre una mesa, junto a unos huesos que jamás supe si eran de animal o de persona. Encendió una pequeña fogata, y lo que sucedió a continuación fue tan increíble como aterrador. De entre las llamas emergió una criatura horrenda. Tenía cuernos retorcidos y colmillos afilados, una pata de cabra y otra de caballo. Aquel ser se revolcaba como si estuviera atrapado, y Montserrat con evidente esfuerzo lo mantenía contenido a nivel espiritual. Yo apenas podía creer lo que estaba presenciando. Estuve a punto de desmayarme, pero ella me gritó que debía mantenerme fuerte, o aquella cosa terminaría por vencernos. No sé cómo lo logró, pero consiguió encadenar espiritualmente al demonio. Mientras lo hacía, sacrificó a los animales y recitó oraciones en un dialecto que no logré reconocer. Me confesó que aunque su especialidad era la sanación, también había perfeccionado la magia negra, aunque solo la utilizaba en casos extremos como ese. Al finalizar sus rezos tomó una gallina negra y con un ritual que no pude entender, atrapó al demonio dentro del cuerpo del animal. La gallina poseída por aquella fuerza corrió por toda la casa con una fuerza antinatural, muy superior a la que yo ejercía sobre ella. Me pidió que la atrapara, y no fue una tarea nada fácil. Finalmente logré sujetarla, y Montserrat la encerró en un contenedor, y a los pocos minutos el ave dejó de moverse. Esa misma tarde fuimos al cerro para enterrarla. Después del entierro, Montserrat me hizo una limpia, y al terminar me entregó un hueso de protección. Conversamos con más tranquilidad, y finalmente entendí que el mundo está lleno de cosas que no se pueden explicar con lógica. Desde entonces dejé de dudar de lo sobrenatural. Me despedí de ella con gratitud, pero también con una inquietud que nunca desapareció del todo. Pasaron los años, y jamás volví a visitarla.